Hola, buenas noches. Yo soy David Sebastián Blanco Lerma. Soy abogado, imparto clases en la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy dando la clase de Derechos Fundamentales. Este trabajo sobre la actividad uno de la sesión uno, sobre la aula invertida, específicamente sobre el método de instrucción entre pares del diplomado EdTech, el futuro de la educación, impartido por el maestro Víctor Hugo Ortega Lanuza. En específico, esta presentación es sobre el método de instrucción entre pares. Me atreví a copiar de la diapositiva que nos compartió el maestro, precisamente los pasos a aplicar en este tipo de instrucción entre pares, que pues como se había visto era liberar el contenido con anticipación, dejar que piensen en alguna respuesta, preguntar por las distintas opiniones, permitir que discutan los alumnos, volver a preguntar sobre las opiniones y explicar la respuesta correcta. En específico, yo lo traté de hacer como mencioné en la clase de Derechos Fundamentales, sobre todo en la cuestión de una actividad reflexiva. Me permití plasmar esta situación que se solicitó, que se pedía a los alumnos que repasaran el artículo primero y al artículo cuarto, primer párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para que apuntaran las respuestas a estas preguntas. La idea era que no respondieran en esta actividad que se les puso en Classroom. Tipo de discriminación más grave que sucede existe en México, el tipo de discriminación menos grave, algún tipo de discriminación que haya sufrido el alumno y algún tipo de discriminación que haya realizado. La idea era la concientización, pero en un aspecto netamente aplicable al propio derecho. El derecho es netamente subjetivo, pero los principios y valores son permanentes. Puede que cambie el sentido del artículo primero del artículo cuarto, pero no el concepto básico que lleva, que es la igualdad y la no discriminación, tanto en cuestión netamente étnica, racial o en cuestión, ¿cómo se llama?, de género, de sexo o de hombre o mujer, vale la expresión. En este sentido, se les permitía, perdón por pasarme a la pregunta, se le permitía al alumno que fuera una respuesta razonada, pero sin meter una cuestión de pregunta capciosa, sí tenía una respuesta que los hacía reflexionar, perdón, sobre lo que habíamos visto en la discusión entre pares y la explicación de la respuesta correcta. ¿Por qué? Se les puso estas anexos para la actividad, obviamente antes de haber salido la actividad como tal. En ambos podíamos ver nosotros que eh, uno, la constitución, la segunda, es necesaria porque ahí tú tienes que analizarlo como alumno para ver efectivamente cuál es el tipo de discriminación que se considera más grave. Y el segundo, que tenía que ver con la discriminación netamente en Amnistía Internacional, nos mencionaba los tipos de discriminaciones que se sufre en todo el mundo de manera, vaya, generalizada, de alguna manera de decirlo. ¿Qué situaciones impulsan la discriminación, las principales formas de discriminación, etcétera, etcétera? Pero al momento de repasar, el alumno se iba a dar cuenta de algo. Todas las discriminaciones son afectaciones directas a un derecho humano. Por lo tanto, la respuesta correcta tenía que ser aquí que no hay una discriminación más grave o una menos grave. Todas son igual de graves. Y nos daba el segundo punto de reflexión. ¿Has discriminado? O, en su caso, ¿has sufrido discriminación? Obviamente en ese punto no se le pedía al alumno si se sentía incómodo, precisamente, que compartiera la anécdota, pero sí que lo hubiera reflexionado, por lo menos platicado con su compañero. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros como abogados tendemos a ser muy fríos y eso permite este tipo de razonamientos abrir un poco más el espectro de lo que se piensa, de lo que se siente. Muy bien. Ahora, ¿qué importancia yo detecto de la importancia educativa de la método de instrucción entre pares? Crea un aprendizaje significativo en el alumno, además de que refuerza conocimientos. Son aprendizajes que se quedan y aprendizajes que al hablarlo con otro compañero descubres que sí y que no entendiste del tema. ¿Qué importancia personal encontramos? La oportunidad del alumno de reflexionar en sí mismo lo que cree y lo que siente y lo que piensa, además de permitir un trato más cercano con la clase, pues al momento de estar compartiendo las preguntas entre alumnos y al momento de razonar la respuesta correcta, permite una cercanía con la clase. Muy bien. Es todo por mi parte, agradezco la atención, espero que haya sido de su agrado, me despido. Yo soy el licenciado David Sebastián Blanco Lerma, es un gusto.